que transforma los elementos. Por tal razón, no es arriesgado sostener que el director armenio le da vida a un cine del pensamiento que se estructura desde lo mental para luego ir a la búsqueda de la imagen materia que más adelante utilizará en su filme Sentido. Es decir, primero que todo elabora su guión mental, el cual irá corroborando, completando con su ejercicio artístico creativo. Pelechian se interesa por los movimientos autónomos de la materia y con ello va más allá del contexto que pretende encontrársele a una imagen. Su estilo se basa en el montaje de la materia en constante movimiento y no en el montaje de las imágenes estables. Si bien es cierto que en ocasiones retoma fotogramas de filmes antiguos, el nuevo tratamiento que le da a las imágenes, cromatismo, velocidad, ralentización, para la conformación de ese filme orgánico que anhela, hace que todo el material se renueve. Los fotogramas adquieren otra dinámica más intensiva y más generadora de tensiones. Al respecto, anota el autor: cuando utilizo imágenes de archivo, mi meta no consiste en añadirlas como pedazos, sino en fundirlas para utilizarlas como materia prima de una nueva forma que pretendo crear. Por otra parte, según sostiene Pelechian, en el cine un primer movimiento está dado por el montaje, en parte por el movimiento al interior del cuadro, pero seguidamente por la irrupción de los cortes que vinculan las imágenes en un todo orgánico, permitiéndole al intervalo configurar una dinámica afectiva que se dirige directamente al espectador. El todo orgánico de sus filmes en particular y de su obra en conjunto, pues todos los filmes están interrelacionadas para darle vida al microcosmos vital del autor, no pueden entenderse como algo cerrado que conduce a la unidad de sentido, ya que permanentemente está remitiendo a un montaje que cree alrededor de sí un campo magnético emocional. Pelechian se adentra en el espinoso camino de la creación fílmica, buscando desmontar el mundo para darle visibilidad a su forma más conmovedora, secreta y misteriosa. La obra de Pelechian es muy extensa, son alrededor entre 7 y 10 trabajos. Poco a poco las búsquedas de Pelechian van confluyendo en su máximo aporte conceptual para la teoría cinematográfica, el montaje a contrapunto o teoría de la distancia, el cual se resume brevemente así: ubica dos planos importantes, no seguidamente, sino a cierta distancia, para darle la oportunidad de accionar a unos conectores que él llama planos intermediarios, que a la vez que los separan los unen en un todo orgánico, el cual al mismo tiempo se presenta como una afección para el espectador. Cada plano que se repite más adelante, aunque es el mismo plano, ahora está elevado a una nueva potencia, pues ya había un antecedente que ahora nos lo hace percibir como diferente. El montaje a distancia es esférico, no lineal, y está en continuo movimiento. Traza continuamente una espiral, un comienzo que no tiene fin y finaliza con un nuevo comienzo. En los filmes de Pelechian, la repetición es el vehículo articulador del sentido, pero la repetición como algo que deviene diferente. No está dada para regresar al pasado, sino para movilizar lo extraordinario, el misterio que no se agota en el instante, sino que va hacia el futuro, hacia la sorpresa. Es decir, una repetición que oscila entre lo actual y lo virtual, pero que no tiene origen, que es puro devenir, que no pretende retener el presente. La repetición además nos da a conocer la heterogeneidad del tiempo, pues Pelechian considera que nuestras concepciones y nuestras leyes determinantes del espacio y del tiempo ya están caducas, y es precisamente a través del montaje que puede darle vida al espacio y crear imágenes del tiempo, puesto que el montaje lo está expresando a él mismo. Esta imagen que está aquí representa dos maneras de concebir montaje. Una primera clásica que es muy evidente en Eisenstein y toda su teoría, y también en Bertolt, de una imagen A que reacciona, incide en la siguiente, y a la vez esa también tiene esa incidencia en contrapunto. La propuesta de Pelechian cuando habla de montaje a distancia es ampliar estas dos y crear un intervalo que interrelaciona esos dos paquetes, digamos, de imagen. De esta manera queda claro que en el montaje Pelechian prefiere los espacios a las colisiones dialécticas, los intervalos y las distancias a las suturas, a los choques, a las cercanías. Las imágenes se desligan de sus referencias lingüísticas, políticas, semióticas
y se hacen acto estético que puede sentirse como material primero, separado de preconceptos, aunque logra construir sus propios conceptos, la materialidad del movimiento, la duración de la materia. Y ojo que cuando hablamos de que se hace el acto estético, de ninguna manera lo estamos desligando de la política, que es algo en lo cual hay que insistir. Podríamos resumir entonces que los elementos fundamentales para el montaje que realiza Perechian son las repeticiones, las variaciones y las circulaciones. Asimismo, se va aclarando que la materia central de los filmes de Perechian es el tiempo. Juega con él, lo alarga a la medida del montaje. Pocos segundos de rodaje puede convertirlos en minutos de filme. Para ello recurre a inversiones, recuadres, diferentes puntos de entrada o salida del plano, multiplicaciones del mismo plano, diversos usos de la música, entre tantos otros recursos formales. Esto permite alejarse de la necesidad de encontrar un relato para sumirse en la contemplación, en lo onírico. De ahí que es posible hablar de que la obra de Perechian es un cine-poema que va a la búsqueda del tiempo absoluto. Decía Perechian, para mí el montaje a distancia revela los misterios del movimiento del universo. Incluso el montaje a distancia es capaz de hacer presente lo ausente. Al pensar en el tiempo cinematográfico, es importante ver cómo la obra de Perechian pone en duda ese primer postulado que vinculaba al cine como un arte de la representación, ya que al abrirse a la dinámica temporal del devenir de la imagen-tiempo, se suma la experiencia del cine moderno, que no consiste en la presentación de una historia, sino en el arte de presentar el tiempo mismo al espectador, de hacerle sentir el cuerpo y el tiempo. Al pensar con Rancière que el cine pertenece a una política de la estética, según la cual la imagen y la manera como es presentada hacen parte de un lenguaje político que muestra aquello de lo que no se habla o que se deja de mostrar, vemos que Perechian descontextualiza la imagen para luego recontextualizarla, utilizando una narrativa dada más por lo épico pictórico, por las referencias míticas presentes en todos los tiempos. Se refiere a acontecimientos históricos, usa material de archivo porque conserva lo impactante del hecho, pero los saca del contexto tradicional. En cierta forma los actualiza y los hace atemporales. Genera una discrepancia histórica, puesto que no ubica los hechos en el pasado ni los asocia a un espacio determinado. Esto se hace evidente en sus filmes Al principio de 1967, Nosotros de 1969 y Los habitantes de 1970. Tampoco construye un discurso histórico ni político, pero rescata de aquello los actos de los individuos que han sido constantes: desplazamientos, levantamientos, luchas, encuentros, nacimientos y sus gestos inmemoriales tal como son los ritmos de la naturaleza. Eso se ve muy bien en su filme Las estaciones de 1975. Lo de los encuentros y el nacimiento también en sus filmes Fin y Vida, que son los dos últimos trabajos que realiza. Le interesa captar el potencial que tienen los hombres para rehacerse, su carácter épico, sus gestas, el devenir, no la letra mortal de una ideología, la capacidad de la humanidad para salir de sí misma, para eternizarse en un gesto, en un acto plástico, artístico. Remite en cierta forma a un mundo donde la comunicación no está medida por la palabra. El hombre es más viejo que las palabras, sostiene Perechian. De ahí el epígrafe que retoma al inicio cuando él dice creer más en el hombre que en su lenguaje. Por supuesto que la comunicación se da, pero a partir de los gestos, de los eventos comunes, los exilios y los reencuentros, y se establece por medio de un ritmo propio sustentado en el contrapunto musical. Esos son elementos Perechian, tiempo que alcanzamos a enunciar, alguna imagen. Y ahora pasamos al otro director, Aaron Farocki, y abro con un mismo epígrafe. La reflexión ahora ya no es sobre la materia como concepto, sino sobre la imagen. Cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca la imagen. La búsqueda de Aaron Farocki. Un epígrafe de Aaron Farocki. Las imágenes son como las palabras. En cada palabra está presente todo lo escrito o dicho anteriormente.
Aunque nacido en 1944 en territorio de Checoslovaquia, que en ese entonces estaba anexionado a Alemania, Aaron Farocki siempre figuró como realizador alemán, país donde realizó la mayoría de sus trabajos, más de 120, entre los que se cuentan varias videoinstalaciones. Entró en 1966 a la recién creada Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín y fue expulsado en 1967 por causa de su activismo político que se alineaba con el marxismo, aunque no con los partidos que pretendían representarlo. La primera influencia de sus trabajos proviene del situacionismo de la nueva ola francesa y del cine directo, apartándose de entrada de los tres grandes directores del nuevo cine alemán, Fassbinder, Bender y Schlöndorff, a quienes consideraba apegados a una forma convencional de lo que era el cine. A partir de las preguntas planteadas por Georg Stevie Huberman en su presentación de la obra de Farocki sobre cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca la imagen, podemos introducirnos en el cine de Farocki, quien consideraba que estas eran las inquietudes más pertinentes de plantearse frente a la imagen que por todos lados nos agobian. Para él era obvio, aunque no siempre lo hizo explícito, que toda imagen es manipulada, que la historia misma, tal como nos la han contado, tiene sus propias imágenes excluyentes. Como ya es sabido, hoy día circulan en función de construir una sociedad del espectáculo, aquella que esconde más que lo que muestra. La imagen que indaga y que produce Farocki cuestiona permanentemente la violencia, cómo la imagen habla de la violencia del mundo, y es consciente que para describir la violencia hay que pensar en la técnica que la produce, la historia que la justifica y la ley que la soporta y ayuda a mantenerla. Yo creo que cuando esta mañana intentábamos un poco pensar acerca de lo que veíamos de Leni Riefenstahl, es muy difícil abstraerse de que detrás de toda esta construcción de imágenes haya una posición inocente, haya algo que no esté jugando ahí detrás de esa construcción. Entonces, pensar la técnica que produce la imagen, la historia que la justifica y la ley que le da soporte y ayuda a mantenerla, creo que es fundamental y en eso nos ayuda muchísimo Farocki. Pero lo que más quiere mostrar, hacernos ver, es que nosotros también participamos en la producción de esos hechos, puesto que construimos imágenes de violencia y no queremos vernos a través de ellas como si no tuvieran que ver con nosotros. Y ahí retomo otra vez lo que esta mañana también se decía acerca de lados, en otra forma, es la misma figura de la escuela que tanto desarrolló Foucault, la imagen panóptica y todo este tipo de construcción. Pero nuestras películas son como nuestras acciones, decía Farocki. Por tal razón, un punto importante en la reflexión que propone con su obra es el afirmar la existencia de una relación entre la forma del cine y la política. Para él, lo importante era la esencia, no la sintaxis. Y ahí es cuando se va en contra de Fassbinder y de Wenders por el acomodamiento que encuentran los trabajos de la segunda etapa de estos directores a una forma canónica, vale decir, concentración en los actores, narrativa convencional, plano contra plano, entre otras. En el libro Desconfiar de las imágenes que mostraba al inicio, nos habla de plano contra plano como la ley del valor, la primera regla, y ahí se está metiendo en un terreno bastante complejo porque ya nos está hablando de valor y nos remite al capital y nos remite a otro discurso muy interesante. Y nos habla que el plano contra plano es la primera ley, como la ley del valor, la primera regla tan exaltada en las academias de cine, donde no saber rodar un plano contra plano es someterse al juicio que lo considera como amateur, y saberlo hacer es recibir un aval para la profesionalización. Y aunque reconoce que aquel es un procedimiento válido del montaje, le interesa evidenciar cómo incide el acto de filmación y por tanto en las ideas, en la selección y en el uso de las imágenes y lo que precede a la imagen. También insistía en que el plano contra plano ofrece la mejor opción para manipular el tiempo del relato. Con él se logra desviar la atención del espectador frente al tiempo real de los cortes. No olvidemos que Godard ya había vinculado el plano contra plano con el fascismo. Aquí la búsqueda de Farocki, algo que alcancé a captar, que me pareció muchísimo de lo que nos presentó Juan Guillermo, la misma pregunta de Van Heuken,
cómo filmar la ceguera mediante la visión. Yo creo que ahí es un reto para el creador cinematográfico, es un reto para quien trabaja la imagen impresionante. Esa revisión a la ceguera es sumamente interesante. Quiere hacer manifiesta las cosas que no se muestran y que a menudo son las más importantes. Usualmente sus títulos dicen mucho del mismo trabajo. Ellos son una puesta a punto para introducirnos en su obra. Es el caso de Cómo se ve, es una película de 1986, Imágenes del mundo y epitafios de guerra de 1988, Videogramas de una revolución de 1992, Trabajadores saliendo de la fábrica de 1995, donde retoma ese trabajo de los Lumière, Imágenes de prisión del año 2000, Ojo máquina de 2001, entre tantos otros. Al igual que Pelician, Farocki toma imágenes y textos preexistentes de la historia del cine, de la iconografía publicitaria, de los archivos históricos, de las cámaras de seguridad y las recontextualiza, les da una nueva ruta de comunicación-visión, hace visible un nuevo discurso al margen, contrainformativo. Trato de hacer una mala interpretación productiva de imágenes ajenas, decía Farocki. Con ello buscaba darle un lugar a la imagen independiente de su calidad técnica. Lo importante era resignificarla poniéndola en un lugar determinado. Desde uno de sus primeros trabajos, Fuego Inextinguible de 1969, deja claro su interés por combinar pensamiento, pasión y acción política. Es emblemático ese inicio del filme donde se plantea las potentes preguntas. Este fotograma es de Videogramas de una revolución, sobre el proceso revolucionario en Rumania, y lo que hace Farocki es que todas las personas que estaban asistiendo a las protestas que se desarrollaron durante varios días, con sus cámaras manuales filmaron lo que acontecía. Lo que Farocki hace es tomar esas filmaciones de la gente para tratar de mostrar lo que es. Él no quiere, bueno, ahí está de por medio el punto de vista de él, pero él quiere no crear su imagen, sino que cuenten las personas lo que veía, y así es como construye este film. Sobre eso, una anotación, retomando la frase que has extraído de la ponencia de Juan Guillermo, necesariamente es la ceguera biológica, ¿no? Sí, claro. Fundamentalmente la ceguera social. Sí, claro, por supuesto. Sí, esa es la ceguera. Fuego Inextinguible, este trabajo de 1969 deja claro su interés por combinar pensamiento, pasión y acción política. Es emblemático el inicio del filme, donde se plantean las potentes preguntas. ¿Cómo podemos mostrarles el napalm en acción? Este filme fue hecho posterior a la agresión de Estados Unidos a Vietnam. Se preguntaba, ¿cómo podemos mostrarles el napalm en acción? ¿Y cómo podemos mostrarles el daño causado por el napalm? Solo podemos darles una débil demostración de cómo funciona el napalm. Esto lo dice de frente, mirando a la cámara, con la vehemencia y rigurosidad de un filósofo que medita frente a la imagen, que piensa la imagen y que intenta desnudarla, y mientras apaga un cigarrillo sobre su brazo desnudo, nos recuerda que un cigarrillo quema a 200 grados, el napalm quema a 1700 grados. Es un acto performático el que hace Farocki en este inicio, porque mientras van apareciendo estos textos, él está haciendo el acto simbólico de quemarse con un cigarrillo, al mismo tiempo que recuerda que un cigarrillo solo quema a 200 grados y el napalm a 1700 grados. Además de estar preocupado por renovar la praxis cinematográfica, Farocki también empezaba a presentarse como riguroso teórico que entendía el cine y la escritura como dos actividades inseparables. A diferencia de los críticos franceses de la nueva ola, que cuando se hicieron realizadores se apartaron de la escritura, Farocki fue afianzando su labor teórica al permanecer como editor de la revista Film Critic desde 1974 hasta 1984. Sin duda, en ese periodo, esta fue la gran publicación que alimentó el nuevo pensamiento y la praxis del cine alemán.
Ahí está la imagen de Fuego Inextinguible. A partir de 1983, en el filme Una imagen, Farocki se propuso afirmar antes que negar: nada de actores, nada de imágenes realizadas por mí, mejor citar cosas ya existentes y crear una nueva cualidad documental, evitar las entrevistas con el sujeto objeto del documental, dejarles toda la incomodidad de la complejidad a los idiotas de los que uno puede distanciarse. Es una cita de Farocki. Quizás la mejor forma de ubicar a Farocki es dentro de la experiencia del cine de ensayo, pues como bien lo anota Tomás Elsaesser, sus películas son discursivas y avanzan por medio de premisas en vez de construir una narración ficcional o documentar procesos que ocurren en el mundo exterior. Y puesto que el mundo se nos ha hecho más visible con la llegada del cine, Farocki logra ir más allá de la mostración del suceso por medio del diálogo constante que mantiene con la imagen para reactualizarla. Es el caso de Los trabajadores saliendo de la fábrica de 1995, en la que retoma el filme de los Lumière, cuyo principal interés era mostrar el movimiento. Farocki lo retoma con el fin de hacernos notar que las imágenes cinematográficas capturan ideas y también son capturadas por estas. Va más allá del movimiento que pretendía, intenta meternos este otro elemento conceptual. De ahí que entonces Farocki decida retomar la antigua filmación, pero ahora para auscultar los movimientos ausentes. Solamente no pensamos lo ausente, que estaban representando a los obreros, aquellos que definían la producción de bienes, el capital y la industria. En una de las reflexiones, de algo de lo que veíamos acá, notaba cómo era tan potente el fuera de campo, y aprovecho para hacer un paréntesis y contar que una de esas muertes también que sucedió este año de un grande es Miklos Janshov, el director húngaro, de quien acabo de terminar un ensayo sobre su obra. Tengo 8 filmes que logré conseguir con bastante dificultad porque no se conseguían, y tengo esa muestra para organizarla y para presentarla con